discriminación, autopurificación, mente y gunas, las cualidades, en el Bhagavad Gita. La autotransformación del ser humano explicada en el Bhagavad Gita evoluciona a través de la purificación, el desarrollo y la práctica asidua del buddhi, la discriminación, tal como nos explica Krishna en el verso 5.11, y os leo: solo con el cuerpo, la mente y el intelecto, y también con los sentidos, los karma yogis realizan las acciones sin apego en aras de la autopurificación. Swami Vivekananda se refería así a la purificación, y también os leo: la purificación del cuerpo con agua, tierra u otros materiales es la purificación externa. La purificación de la mente por la verdad y por todas las demás virtudes es lo que se llama purificación interna. Ambas son necesarias. No es suficiente que un hombre sea interiormente puro y exteriormente sucio. Cuando ambas no sean alcanzables, la pureza interna es la mejor. Pero nadie será un yogi hasta que tenga ambas. El Gita describe este proceso de autopurificación o transformación en términos de diferentes estados mentales: tamas, rajas y sattva, es decir, las gunas. Estas tres gunas son las constituyentes de la naturaleza o prakriti en general y de la mente en particular. Y os leo el verso 14.5. Sattva, rajas y tama son las gunas surgidas de prakriti. Son ellas quienes mantienen al morador imperecedero ligado al cuerpo. Nuestro entendimiento y nuestro juicio están moldeados por estas gunas, que se caracterizan por 1. Tamas representa la oscuridad y la pereza. Rajas, el apego, el dolor, la actividad, la pasión, la inquietud. Y sattva es la luz, es la claridad, es la salud mental. Cuando sattva se vuelve predominante, la persona se siente mentalmente expansiva y psicológicamente sana, a pesar de los altibajos que le pueda traer la vida. A medida que sattva aumenta dentro de uno mismo, la mente se integra y se equilibra gradualmente. Como podemos ver en el verso 6.12, sentado en ese asiento, con la mesa concentrada, con las funciones del pensamiento y de los sentidos controlados, el yogi debe dedicarse a la práctica del jnana yoga, el yoga de la meditación, en aras de la autopurificación. El Gita describe perfectamente esta condición mental como la que conduce a la comprensión de la unidad en la diversidad, a la acción desapegada y a la liberación del egoísmo y la pasión. Y en el verso 20 del capítulo 18 dice: tienes que saber que el conocimiento por el cual uno ve en todos los seres una entidad inmutable, una unidad en la diversidad, es sátvico, es sabiduría. O en palabras de Sri Ramakrishna Paramahansa, el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Sin embargo, una mente no iluminada y no purificada que está dominada por tamas o rajas es nuestro mayor enemigo. Pero la misma mente puede ser educada para que también sea nuestro amigo más confiable. Es solo a través de este amigo y no a través de ningún otro que podemos progresar tanto en la vida secular como en la espiritual. Swami Sivananda decía: en el Karma Yoga, incluso un pequeño esfuerzo trae la purificación inmediata del corazón. La purificación del corazón conduce a la valentía. Tenemos que hacernos amigos de nuestra mente, ser amigos de nosotros mismos, no ser enemigos ni luchar contra nuestro yo. Por ello Krishna explicó a Arjuna en el verso 6.5: elévate a través del poder de tu mente y no decaigas, porque tu mente puede ser amiga del ser, pero también tu enemiga. La autotransformación en definitiva significa atenuar tamas y rajas y aumentar la proporción de la guna sattva. Cuando prevalece sattva, la mente se vuelve más transparente y uno experimenta una mayor sensación de bienestar, vitalidad y fuerza. Swami Vivekananda habló con frecuencia sobre la necesidad de la fuerza en la vida. Y decía: la señal del vigor, la señal en la vida, la señal de la esperanza, la señal de la salud, la señal de todo lo que es bueno es la fuerza. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien quieras, dale un like, suscríbete o comenta lo que desees en los comentarios. Muchísimas gracias. Om Namaste.